Después de la separación de Sui Generis y del efímero grupo de amigos por Sui Gieco, a finales de 1975, Nito Mestre comienza a idear un nuevo proyecto con varios músicos cercanos a él, como Alfredo Toth, María Rosa Llorio, El Mono Fontana, entre otros, aunque la alineación cambió con los años. Esta banda se llamó primeramente Nito Mestre y Amigos, pero al poco tiempo cambió a Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre. La música del grupo fue similar a la que venía haciendo con el dúo junto a Charly García, en donde se hacía énfasis en el folk y en los juegos de voces, consiguiendo gran popularidad con su primer álbum, pero decayendo con los dos siguientes, que no fueron del agrado del público, terminando por disolverse a inicios de 1980. En noviembre de ese mismo año, Nito Mestre comienza a grabar el que sería su primer álbum solista, 2010, dejando de lado el característico folk con el que se le había asociado hasta entonces y dando entrada a un sonido más libre y nuevo para él. El título del disco es El teléfono de casa. Son los 4 últimos números y se los puse porque toda la idea del long play se dio en mi casa. Al álbum lo comenzamos a grabar a mediados de noviembre del año pasado. Primero sacamos un simple. Seguimos grabando en diciembre, en enero paramos y en febrero volvimos para terminarlo. A Nito lo acompañó una selección de amigos músicos de primera línea, tales como Rubén Rada en percusión, Alfredo Toth en guitarra, Carlos Tribuzzi en bajo, El Mono Fontana en teclados, y Pedro Aznar, David Lebón y Charly García como músicos invitados, estos dos últimos aportando una canción cada uno. Escribir con el último aliento las 3 quedan en la mesa las sonrisas que dejaste una vez. Enero va, no lo verás, estará siempre dentro nuestro alvolar. En entrevistas previas a la salida del disco, Mestre se mostraba muy convencido con que este sería del agrado de la audiencia, y efectivamente así lo fue. 2010 terminó convirtiéndose en su álbum más exitoso, siendo una contradicción que tenga presencia en un video titulado Pequeñas anécdotas sobre álbumes desconocidos, pero bueno, personalmente nunca había oído hablar de él hasta que un amigo argentino me lo recomendó. En 2010, las diferencias con el pasado están dadas por 2 elementos: la presencia de un gran número de músicos invitados y las ganas que puso Mestre en hacer el disco. 2010 no representa un cambio radical en la música de Nito Mestre, pero sí puede ser el primer paso hacia una superación después del largo periodo de hibernación creativa. 2010 engloba 2 datos curiosos. La primera es que Nito Mestre tuvo que cambiar de número telefónico gracias a que las personas lo averiguaron rápidamente y lo llenaron de llamadas. Y la segunda es que en 1992, cuando el sello Microphone editó en CD Artaud de Spinetta, incluyó por error el lado A de 2010. La compañía, lejos de retirar las copias, esperó a que se vendieran todas para ahora sí publicar la versión correcta, y ahora esta rareza es pieza de colección. En agosto de 1980, Serú Girán viajó a Río de Janeiro para presentarse en un festival de jazz al que acudieron Weather Report, John McLaughlin, George Duke, entre otros. Es en este evento que Pedro Aznar presencia la actuación del grupo de Pat Metheny, un guitarrista que iba encaminado a convertirse en un referente del jazz, y maravillado, luego del recital conversa y le da a Metheny un cassette grabado en su casa, que incluía demos de varios covers y composiciones originales. Un año después, Metheny logra contactar a Aznar y le hace saber que quedó asombrado con los temas, y entre ambos planean una hipotética reunión para charlar y hablar de música. Cuando escuché el set de Pat quedé enloquecido. Yo fui detrás del escenario y lo felicité y el tipo tuvo una super onda conmigo.
yo había llevado un cassette con los temas de los Beatles. También figuraba un tema llamado Pat, dedicado a él. En diciembre de 1981, Pedro Aznar daba a conocer a los miembros de Serú Girán que partiría a Boston, Estados Unidos, para perfeccionarse musicalmente en Berklee, una prestigiosa escuela de música de la cual esperaba su llamado desde tiempo atrás. Los días 5, 6 y 7 de marzo de 1982, Serú Girán ofreció conciertos en el Estadio Obras despidiendo al bajista. Este mismo dio entrevistas contando el motivo de su partida, su futuro como músico y aclarando la situación del grupo. Yo me jugaba como instrumentista, arreglador y compositor en mis temas. En cambio en Serú yo estaba tocando al 90% de la idea del otro. Mis temas no se tocaron casi nunca en vivo, son un poco imposibles de tocar con la formación que tiene Serú. Una vez íbamos a tocar Paranoia y Soledad, fue una locura ensayarlo. Charlie no lee bien cifrado americano y tenía que anotarse acorde por acorde con todas las inversiones y era un delirio. A finales de ese mismo mes sale a la luz el primer álbum solista de Aznar, un homónimo que se venía grabando desde septiembre del 81 y que tiene la característica que Aznar toca todos los instrumentos a excepción de las baterías, que pasaron a ser cargo de Pomo Lorenzo y del Mono Fontana. De las 10 canciones, incluye 6 composiciones originales y 4 covers: Septiembre de Ivan Lins, Because de los Beatles, Pavana para una infanta difunta de Maurice Ravel y Nefertiti del saxofonista Wayne Shorter, quien trabajó con Miles Davis, Weather Report y otros importantes músicos de jazz. Estoy totalmente conforme. Yo quería hacer un disco con muchos estilos diferentes y lo logré. El disco es lo que yo quería hacer. Básicamente mi intención era hacer un disco que me gustara a mí. Si después le gustaba también a la gente, maravilloso. El álbum en sí es una fusión de todas las inquietudes musicales que Aznar tenía en esos momentos. El jazz fusión, las baladas, el pop, la música clásica, el rock y aquella música experimental que venía haciendo en Serú, misma que es catalogada como una ruptura en cuanto a la estética y la continuidad de los álbumes. Aproximadamente 6 meses después, Aznar regresó a Argentina con la intención de presentarlo al público en el Estadio Obras el 11 de septiembre. El concierto tuvo la participación de los tecladistas Diego Rapoport y Leo Sujatovich y los ex Madre Atómica Lito Epumer y el Mono Fontana en guitarra y batería respectivamente. Al principio tenía una nostalgia impresionante. Habíamos hablado con Greenbank de presentar el disco y pensé que sería una buena idea. Quería volver a presentarme delante de la gente. Aznar presentó temas del disco, composiciones nuevas, una selección de canciones del trío Madre Atómica y la sorpresiva aparición de Luis Alberto Spinetta para interpretar los libros de la buena memoria. A finales de diciembre, y de nuevo en Boston, Pedro, quien ya había entablado buena amistad con Pat Metheny, invita a este último, al pianista Lyle Mays y al baterista Dan Gottlieb a tocar en algunos temas del nuevo disco que venía preparando, Contemplación. En esos mismos momentos, el guitarrista le propone unirse a su banda después de la salida del percusionista Naná Vasconcelos. De la noche a la mañana, Aznar ya tenía partituras por aprenderse y una agenda de 40 ciudades europeas en donde el grupo haría su tour. En 1978, el guitarrista Jorge Garacoche comienza a formar una amistad con personas de su escuela de música con las que compartía el gusto por el rock nacional, sobre todo Lito Nebbia y Spinetta.
A partir de esas afinidades musicales, comenzaron a reunirse y formaron una banda de tintes acústicos con la que tocaron un par de veces. Esas actuaciones les valieron para ser catalogados en la encuesta de la revista Pelo como el segundo grupo revelación de ese año, solo un puesto por debajo de nada menos que Serú Girán. Para mediados del siguiente año le dieron nombre al grupo, Canturbe. Yo tenía una impronta muy urbana. Lo mío era una fusión del rock nacional con el tango, más otras cosas que uno escucha por ahí. Entonces quise buscar una palabra que identificara la canción urbana, y así se me ocurre esta palabra, canturbe, que no existe. Como condenado a la soledad. Oh. El grupo estaba conformado inicialmente por Jorge Garacoche en composición, guitarra y voz, Luis Blanco en bajo, Marcelo Ferrán en batería, Roberto Miranda en flauta y Adriana Leiva en voz, pero por diferencias musicales se produjo la salida de Miranda y Leiva. Al poco tiempo se les unió el guitarrista Alejandro Fiori, quien participó en algunos arreglos en los temas y le dio un aire más rockero a la banda. Luego, Ferrán partió del grupo y llegó Gerardo Antonell como su reemplazo. Fue así que este cuarteto grabó entre julio y agosto de 1979 su primer álbum, El vuelo de los olvidados, que tuvo la participación especial de Charly García en teclados. El guitarrista y líder de la banda relató que un día se encontró a García en una casa de música y le contó que estaban por grabar, proponiéndole participar en el disco como invitado. Charly amablemente le dio su número de teléfono y lo invitó a su casa a charlar, pidiéndole a Garacoche un tema grabado para ver cómo era la cosa. A García le encantó. El vuelo de los olvidados apareció en las calles a finales de octubre del 80, pero no salió con este nombre debido a problemas con la censura. Al final me terminaron citando y me dicen que el disco no se podía llamar así, que le tenía que poner otro nombre, etc. Me lo dijeron medio de mala manera, porque pensaban que yo los quería pasar por alto, y eso no era tan así. Hubo autocensura también. Teníamos algunas letras que nosotros en vivo las cantábamos de una manera y que para grabarlas las tuvimos que modificar. El álbum es una combinación de rock progresivo y folk, con letras urbanas que sutil y metafóricamente hacen alusión a la melancolía, nostalgia y el desconsuelo de la Argentina dictatorial. Tengo sueños de un ayer que hoy entierran los que duermen. Yo no sé ganar. Solo los olvidados vuelan en el árbol del adiós. Las influencias del rock progresivo inglés, del rock nacional y del tango están muy presentes en este disco, que tuvo un gran apoyo y difusión por la prensa a pesar de la represión. Como dato curioso y además contradictorio, en la Guerra de Malvinas, El vuelo de los olvidados comenzó a popularizarse en las radios, pues el gobierno prohibió la música en inglés, tratando de fomentar el sentimiento nacionalista con la música cantada en español. Canturbe continuó con su carrera, siempre de la mano de Jorge Garacoche, y actualmente cuentan con 10 álbumes de estudio. Recomiendo ampliamente el segundo, Bon Plan, que aunque siento que se deslinda de la línea que inició el álbum debut, tiene canciones interesantes y se va más por aires tangueros. Con respecto al vuelo de los olvidados, tuvimos un lujo como invitado, nada menos que a Charly García en teclados, que participa en 4 canciones de este álbum. En ese momento nosotros éramos un grupo que intentaba hacer algo que tenga que ver fusionando el rock argentino con el rock progresivo inglés, que yo escuchaba mucho en esa época, y el tango, la música de Argentina, que a mí siempre me gustó. En las letras tratábamos de
Yo más o menos era un pibe de 20 y pico de años, entonces trataba de reflejar lo que yo observaba, lo que veía, lo que sentía. El disco tuvo muy buenos comentarios de parte de la crítica rockera, lo cual lo ayudó, más la presencia de Charly García como invitado. Entonces todo eso fue un combo que nos benefició. Así que bueno, les mando un enorme abrazo. Muchísimas gracias a este nuevo amigo que tengo en México, Arthur, y espero que a través de él se pueda escuchar la música de Canturbe en un país al cual uno tiene tanto cariño como es México. Un abrazo grande para todos y todas.